Discriminación o discernimiento, el conocimiento de la naturaleza inmortal del ser. La práctica de la discriminación, el Atman Vichara o discernimiento, es otro aspecto significativo del yoga. El conocimiento de la naturaleza inmortal del ser se revela a través de la discriminación entre lo real y lo irreal, tal y como explica el Brihadaranyaka Upanishad. Dice: Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la mente, de la muerte a la inmortalidad. El capítulo 9 del Bhagavad Gita, el yoga del conocimiento real y discriminatorio, se inicia con la siguiente afirmación de Krishna, en el que ya menciona el conocimiento discriminatorio. Leo: ahora te declararé a ti, Arjuna, que no censuras este misterioso conocimiento. Junto con el conocimiento discriminatorio, conociéndolos serás liberado del mal, es decir, alcanzarás la liberación, el moksha. Y que además, a continuación el siguiente verso nos dice: este conocimiento es el rey de las ciencias, el rey de los misterios, puro y soberano, capaz de entender la comprensión directa, la esencia del Dharma, fácil de practicar e inmutable. Soy Pedro Nonell, ayúdame a difundir las sagradas enseñanzas del Gita, sobre todo en Occidente, y si te ha gustado este vídeo, dale un like o suscríbete o comenta. A través de la discriminación, el hombre separa la realidad de la imaginación, es decir, lo que es eterno de lo que no es, lo irreal de lo real. El Gita considera esta cuestión sobre lo eterno y lo no eterno desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el análisis de la naturaleza del cuerpo y del Atman revela que el cuerpo es mortal y por lo tanto sujeto a la enfermedad, la descomposición, la muerte, etc. Mientras que el alma es indivisa, indestructible, infinita. Varios versos del Gita así nos lo explica. Y os leeré algunos del capítulo 2. Para aquel que nace cierta es la muerte, lo irreal nunca es, lo real nunca deja de ser. Aquello por lo que todo está impregnado es imperecedero. Nadie puede causar la destrucción de lo que es inmutable. En el Advaita Vedanta, que es la base del Jnana Yoga, del vía no dual, es fundamental practicar esta discriminación, es decir, discernir entre lo irreal y lo real. Y para ello se suele utilizar la técnica que se llama el neti. No es eso, no es eso. Considerando que todo lo que son nombres y formas, nama y rupas en sánscrito, o en términos occidentales, todo lo que está sometido al espacio, al tiempo y al principio de causalidad, es irreal en el sentido que no es eterno. Todo lo que queda después de eliminar todo este conjunto de formas y nombres de este universo es lo real. Fíjate en la habitación en que me estés escuchando y observa los objetos que te rodean. Verás una puerta que tiene la forma de una puerta y el nombre puerta, verás una silla, verás una serie de objetos que, si te fijas, son irreales desde este punto de vista. Es decir, no es que no existan, porque yo los estoy viendo y físicamente existen, pero no son reales siempre en el tiempo, son finitos. Y es ahí donde parte la discriminación. Si tú eres capaz de, en todo lo que ves, ir eliminando esos nombres y formas, acabarás viendo o discerniendo lo que es real. Esta discriminación es extremadamente difícil de realizar. Pocos hombres son capaces de seguir el elevado camino filosófico del Jnana Yoga basado en la filosofía no dualista. Muchas gracias. Om Namaste.